Hola colegas, ¿qué tal? Buenas noches con todos ustedes. Eh, Estoy compartiendo pantalla, ¿se puede ver? A ver, si pueden confirmarme si en efecto estoy compartiendo pantalla. Perfecto, gracias. Mm. Bien, Recording in progress. vamos a empezar entonces nuestra reunión del día de hoy, ¿ya? Básicamente, como siempre, comentar que estas reuniones forman parte de una iniciativa, ¿no? Siempre lo comentamos porque así es, ¿no? Es una idea, me parece bastante buena el poder compartir a través de estas charlas una serie de aspectos involucrados con temas que nosotros probablemente desarrollamos en el marco de nuestras clases, ¿no? El día de hoy vamos a centrarnos en los signos de puntuación y bueno, esa es la idea, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros en las clases de comunicación, ya sea digamos, en colegio, en universidad, enseñamos estos aspectos, ¿no? Aspectos ortográficos que tienen que ver con signos de puntuación. Conversando un poco con Giancarlo, con el doctor, con el colega, con el amigo, Giancarlo García Guadalupe, le hemos dado una perspectiva lingüística a esta charla del día de hoy. Una perspectiva lingüística en el sentido de que vamos a mostrar algunos ejemplos. Hemos recreado también varios ejemplos para que pueda entenderse un poco mejor o recordar, ¿no? En algún caso, o en algunos casos, en algunos aspectos de repente complicados con los signos de puntuación. Principalmente vamos a centrarnos en cuatro signos de puntuación dentro de un conjunto todavía más elaborado, ¿no? Y estos signos de puntuación tienen que ver con el punto, ¿no? Es lo que vamos a ver el día de hoy, el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos. Nos vamos a centrar básicamente en esos cuatro tipos o clases de signos de puntuación porque probablemente sean los que mayormente ocurren en el marco de nuestra escritura, ¿no? El objetivo de la charla, entonces, es ese, es que podamos revisar los signos de puntuación para una correcta escritura académica a través del análisis de ciertos ejercicios, ¿no? Bueno, sobra decir que si ustedes tuvieran alguna duda, siempre pueden preguntar a través del chat, ¿no? Creo que también puedo activar los audios. En todo caso, en un momento lo hago porque creo que todavía están conectándose, ¿ya? Siempre esa es la idea, que podamos interactuar un poco más en el marco de estas charlas gratuitas que se ofrecen, ¿no? Con el doctor Giancarlo y por iniciativa de él. Todos ustedes que de alguna u otra forma han estado o sí o están inscritos en los cursos que él ofrece, ¿no? Bien, vamos a tratar entonces de interactuar. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por el chat o en su momento yo voy a activar también los audios para que de repente por ahí algún voluntario quisiera levantar la mano o algún colega tiene alguna duda, puede también hacerlo, ¿no? Como estábamos comentando, entonces vamos a enfocarnos en estos cuatro puntos, ¿ya? El uso del punto, el uso de la coma, el uso de punto y coma y el uso de los dos puntos. Bien, em, vamos a empezar entonces con eh, el uso del punto, ¿no? Vamos a tratar, cuando uno coloca, por ejemplo, en el diccionario panhispánico de dudas, cuando colocamos punto o cuando buscamos, ¿no? La definición sobre el punto, tenemos lo siguiente, ¿no? Em, Voy a leer, ¿de acuerdo? Dice, cuando hablamos del punto, ¿no? En su primera acepción dice signo de puntuación, cuyo uso principal
Signo de puntuación cuyo uso principal es señalar gráficamente la pausa que marca el final de un enunciado, que no sea interrogativo o exclamativo de un párrafo o de un texto. Se escribe sin separación de la palabra que lo precede, ¿no? Y separado por un espacio de la palabra o el signo que lo sigue. La palabra que sigue el punto se escribe siempre con inicial mayúscula. Parece que es una definición bastante precisa del punto, ¿no? Pero claro, si nosotros mostráramos esta definición, digamos que estamos en una clase de comunicación y mostramos esta definición sobre el punto, no nos ayuda mucho, ¿no? Definitivamente no nos ayuda mucho porque lo que nosotros tenemos que saber es en qué contextos podemos usar el punto, ¿no? O qué clases o cuántas clases de punto existen en la ortografía de nuestro idioma, ¿no? Pero es una definición preliminar para poder, digamos, introducir el tema. Dicho esto, eh, vamos a poder, en principio, hablar del punto y seguido, ¿no? Es decir, el punto, cuando se utiliza al final de un enunciado, donde inicia otro, hablamos de un punto y seguido. Podríamos decir que es un primer tipo, es una primera clase de punto, ¿no? El punto y seguido. Aquí tenemos otra definición acerca del punto y seguido. Voy a leerla. Dice aquí, si se escribe al final de un enunciado y a continuación en el mismo reglón se inicia otro, se denomina punto y seguido. Nombre más lógico y recomendable que el también usual de punto seguido. Si el punto y seguido coincide con el final de una línea, se comienza a escribir en la siguiente con el mismo margen, ¿sí? Sin sangrado inicial. El punto y seguido es, pues, el que separa los enunciados que integran un párrafo. Claro, cuando hablamos aquí del punto y seguido, estamos hablando de un punto o de un primer punto que permite separar enunciados que forman parte de un mismo texto. Con enunciados me refiero a oraciones, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Permítanme colocarlo un poco más hacia abajo para que pueda verse mejor, ¿no? A ver, creo que como ya estamos conectados, de repente aquí puedo empezar a activar el audio. Estoy colocando, hay una opción en el Zoom que dice permitir que los participantes reactiven su audio ellos mismos, ¿ya? Para que puedan ustedes de repente levantar la mano, ¿no? También me gustaría, en realidad, poder hacer esta clase un poco más dinámica, ¿no? Que puedan también ustedes participar. Por esa razón estoy activando los audios. Y también porque soy medio resfriado, así que me ayudaría bastante si alguno puede ir por ahí conmigo construyendo digamos, esta charla, ¿no? Por ejemplo, alguien de repente puede leer este primer ejemplo de punto y seguido para luego poder explicarlo, quizás algún voluntario, alguna voluntaria, algún colega, alguna colega, pueda leer este ejemplo uno. Pueden activar libremente su audio. ¿Eh? ¿Algún colega, alguna colega que quisiera leer ese ejemplo para poder
luego explicarlo. Yo leo, maestro. Por favor, gracias, estimada colega Doris. Adelante. Se escribe al final de un enunciado y a continuación en el mismo renglón. Se inicia otro. Se denomina punto y seguido. Nombre más lógico y recomendable que el también usual de punto seguido, perdón, que el también usual de punto seguido. Si el punto seguido coincide con el final de una línea, se comienza a escribir en la siguiente con el mismo margen, sin, sin sangrado inicial. El punto y seguido es, pues, el que separa los enunciados que integran un párrafo. Muy bien, y de repente, está bien. Entonces, claro, ahí hemos, gracias, estimada colega maestra, muchas gracias por participar. Esa es una primera definición, como estábamos indicando, y luego tenemos un ejemplo. El profesor está exponiendo sobre el uso del punto. Entiende, sin embargo, que ello no requiere mayor explicación. Bueno, ahí hemos tratado de recrear un ejemplo para mostrar cómo se puede usar el punto y seguido cuando estemos enseñando esta clase de aspectos, ¿no? Ahora, aunque parezca bastante evidente el uso del punto y seguido aquí, ¿no? Fíjense, aunque parezca bastante evidente, es probable que siempre nos pregunten, ¿no? Y, y por qué, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué usas el punto y seguido? ¿Y por qué no más bien no conviertes ese punto en un punto y aparte? Por ejemplo, ¿no? Nunca falta, digamos, una pregunta interesante, ¿no? Que nos haga dar una explicación, ¿no? Una explicación del por qué usamos el punto y seguido en ese primer contexto y por qué no más bien usamos el punto y aparte. O sea, nunca faltan ese tipo de preguntas interesantes, ¿no? Entonces, si en algún momento me preguntaran a mí, por ejemplo, ¿no? Como profesor, también como ustedes, ¿no? Si en el aula a mí me preguntan, ¿y por qué coloca el punto allí, ¿no? ¿No? Entonces yo lo primero que diría sería que el punto y seguido permite separar dos ideas. Bueno, en principio, antes de que el punto y seguido separe dos ideas, yo diría que el punto y seguido más bien primero cierra una idea, ¿no? Para poder explicarlo. Entonces vamos a decir que el profesor está exponiendo sobre el uso del punto, ¿no? Dicho esto, aquí hay una idea, por ejemplo, ¿no? El profesor está exponiendo sobre el uso del punto. Allí hay una idea. Entonces, como allí hay una idea que inicia con el determinante, ¿no? Continúa con el sustantivo, luego el verbo, luego viene, bueno, el predicado, y la idea acaba aquí, entonces yo le coloco un punto. Creo que todos estamos de acuerdo en ello, ¿no? Pero se trata de un punto y seguido porque la idea que le sigue a esta primera idea es una idea que está vinculada, ¿no es cierto? Es una idea que está vinculada. O sea, son dos ideas que forman parte de un mismo marco conceptual, por así decirlo, ¿no? Hay un mismo tema, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que el punto aquí tiene dos funciones. Una primera función tiene que ver con que finaliza o da cuenta del término de una idea y la función número dos es que permite vincular dos ideas que forman parte de un mismo marco conceptual, es decir, de un mismo marco temático. El profesor está exponiendo sobre el uso del punto, punto.
entiende, sin embargo, que ello no requiere mayor explicación. Entonces, como estas dos ideas forman parte de un mismo marco temático, eh, están siendo separadas por un punto y seguido. Entonces, para yo usar un punto y aparte, que es otra clase de punto, estas dos ideas, la que está en amarillo, ¿no es cierto? Y la que está en verde, tendrían que hablar sobre temas distintos o diferentes. Creo que hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Me dejo entender? Profesor, buenas noches. Ah, sí, adelante. Buenas noches. Sí, en principio felicitarlo por la explicación que, que está realizando y por el tema que está tratando. Porque para nosotros es una herramienta que nos hace falta y muchas veces nos refuerza. Y por tal motivo agradezco a usted y tanto al profesor Carlos que están tomando esa iniciativa, ¿no? Esa falencia que nosotros estamos, o mi persona tal vez de manera más específica, está teniendo dificultades. Complementando con la idea, como dice usted, y si el profesor está exponiendo sobre el uso del punto, entonces la otra oración, la otra idea estaría complementando, ¿le parece? No sé si le estaría complementando a la primera idea, ¿verdad? No sé si estaría Sí, explicado bien así al alumno. sí, yo creo que como usted, colega, bien comenta, la idea que está en verde, que es una idea número dos, ciertamente completa la idea que está en amarillo, ¿no? Y bueno, yo y Giancarlo agradecemos, por supuesto, que ustedes estén aquí, ¿no? Y celebro bastante que participen, además, ¿no? Esa es la idea también, ¿no? Así que muchas gracias, estimada maestra. Sí, el punto y seguido separa dos ideas, pero antes de separar dos ideas, este primer punto, el que está en rojo, lo primero que hace es marcar el fin, el fin de la primera idea, ¿no? Y estamos luego frente a un punto y seguido porque permite conectar dos ideas que giran en torno a un mismo marco temático. Y como indica la colega, como está indicando ella, la segunda idea complementa a la primera, ¿no? Es decir, no podemos separar estas ideas, ¿no? Y en tanto no podemos separarlas, deben estar juntas, pero no unidas por una coma, sino por un punto, porque son ideas, ideas en un sentido oracional. Bien, creo que hay algunos comentarios en el chat. Ah, Isabel nos dice, el primer enunciado sería la idea principal. Claro, sí, podríamos decir que el primer enunciado es la idea principal y el segundo es la idea secundaria, ¿no? Entonces forman parte o formarían parte de un mismo párrafo, ¿no? Si lo quisiéramos ver así también. Muy bien, entonces ya hemos hablado acerca del punto y seguido, ahora viene el punto y aparte. Permítanme poder aquí, ya voy a tratar de hacer el rectángulo un poquito más grande para que algún voluntario pueda leerlo. Vamos a tratar de construir, colegas, la charla de forma conjunta. Eh, digamos, siempre es gratificante poder conversar en el marco de una charla, ¿no? Yo estoy seguro que cuando ustedes están hablando en aulas, siempre, además de la motivación personal que ustedes tienen en tanto docentes, siempre es también una motivación cuando ustedes escuchan a sus alumnos, a las personas que están en el aula con ustedes o en la reunión de aula con ustedes, participar, ¿no? Entonces, es más o menos lo mismo, así que lo mismo en el sentido de que también es gratificante poder escucharlos a ustedes. ¿Quién pudiera leer esto, por favor? Buenas noches, profesor Frank. ¿Puedo realizar la lectura? Sí, muchas gracias. Adelante, maestra. Ya está. Punto y aparte. Si se escribe al final
de un párrafo y el enunciado siguiente inicia un párrafo nuevo, se denomina punto y aparte, aunque en algunas zonas de América se dice punto aparte. La primera línea de cada párrafo debe tener un margen mayor que el resto de las líneas que lo componen, es decir, ha de quedar sangrada. Ejemplo: estuvo rondando la casa varias horas, silbando claves privadas hasta que la proximidad del alba lo obligó a regresar. En el cuarto de su madre, jugando con la hermanita recién nacida y con una cara que se le caía de inocencia, encontró a José Arcadio. Úrsula había cumplido apenas su reposo de 40 días cuando volvieron los gitanos. Eran los mismos saltimbanquis y malabaristas que llevaron el hielo. Bien, gracias, estimada Isabel. Según recuerdo mis clases de literatura, porque bueno, yo soy lingüista, ¿no? Entonces, básicamente yo me dedico a estudiar las lenguas, ¿no? Y algunos fenómenos lingüísticos. Pero me parece conocida, este ejemplo que muy amablemente ha leído la maestra Isabel, me parece bastante conocido. ¿Podrían decir ustedes de qué obra quizás estemos hablando? 100 años 100 de años soledad de de Gabriel soledad de Claro, Gabriel García Márquez. Ajá. sí, sí, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? En efecto. Bueno, estaba recordando un poco mis clases de literatura. eh, de, bueno, en la universidad llevé un primer ciclo, llevamos cursos generales, ¿no? Y también recordaba un poco por ahí el colegio, ¿no? Ya hacía muchísimo tiempo en realidad, ¿no? Bueno, aquí estamos usando el punto y aparte, o el punto aparte, ¿no? Porque también se están manejando estas etiquetas, ¿no? Punto y seguido, o punto seguido, punto y aparte, o punto aparte, ¿no? Son etiquetas, ¿no? Pero aquí estamos frente al punto y aparte, principalmente porque las ideas que están en cada uno de estos textos son ideas que no están conectadas eh, bastante bien, ¿no? Por ejemplo, si nosotros volvemos a leer esta primera parte que dijo la maestra, ¿no? Estuvo rondando la casa varias horas, silbando claves privadas, hasta que la proximidad del alba lo obligó a regresar en el cuarto de su madre, ¿no? Ahí hay como que un tema, ¿no? Ahí hay como que un tema uno, por ejemplo. Y luego dice, Úrsula había cumplido apenas su reposo, o sea, son dos marcos temáticos distintos. Entonces, no tendría mucho sentido si yo estos dos marcos temáticos los coloco dentro de uno solo, porque son dos. Para estos efectos es cuando utilizamos el punto y aparte, para separar estructuras que temáticamente no están muy bien conectadas. Es decir, estructuras que no comparten un único tema, ¿de acuerdo? Podríamos decir que en el primer texto, en el texto de estuvo rodando la casa, podríamos decir que ahí se habla de una cosa y Úrsula había cumplido, en ese otro texto se habla de otra cosa, o sea, hablando en estos términos, ¿no? Por esa razón, eh, digamos que es necesario, o probablemente por ello ha sido necesario en el marco de la escritura distinguir, al menos en español, ¿no? Bueno, en inglés y en algunas otras lenguas también, ha sido necesario distinguir entre un punto y seguido. Son formas, ¿no? Para de alguna forma tratar de objetivizar mejor la manera en la que nosotros usamos el idioma o las cosas que decimos con el idioma en el marco de la escritura, ¿no? Entonces, por esta razón, se debe haber pensado, ¿no? En este primer tipo, que es el punto y seguido, para separar ideas que forman parte dentro de un mismo marco temático, y se debe haber pensado también en usar un punto y aparte, ¿no? Para separar también ideas, pero que no forman parte de un mismo marco temático, o sea, forman parte de temas distintos, ¿no?
bueno, así es nuestro idioma, así se viene objetivizando esta parte de la escritura. Entonces, el punto y aparte principalmente lo usamos para separar estructuras o textos que no comparten un mismo tema o donde la progresión temática es distinta o se rompe en algún punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la progresión temática entre el primer texto y el segundo se rompe en Arcadio, ¿no? Ahí se rompe, ¿no? Y luego ya, digamos, inicia una nueva progresión temática, por así decirlo. Me dejo entender, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Entonces seguimos. También está el punto final, ¿no es cierto? Es una tercera clase de punto y algún voluntario, alguna colega maestra o algún colega maestro que quisiera de repente aquí ayudarnos con la construcción de la charla, que pueda dar lectura a esta PPT, a esta parte que está aquí. Bien, creo que hay alguien que ya está por ahí activando su audio. Sara, creo que es tu caso. O alguien que quisiera, digamos, apoyar aquí en esta parte para leer esto. ¿Nadie todavía, colegas? A ver, creo que hay que sortear aquí una... Ah, alguien dice la letra está muy pequeña. No, no te preocupes. Ahorita lo arreglamos, ahorita lo arreglamos. A Hay ver, que ensanchar la letra, está muy pegada. sí, ya. Ahora sí, va mejor. Bien, ahora sí. Sí, buenas noches, ¿me permite? Por supuesto, estimada colega, adelante. ¿Desde la letra C o solamente estuvo rondando? A ver, desde C, vamos a intentarlo desde Ah, C. ya. A ver. Si se escribe al final de un escrito o de una división importante del texto, se denomina punto final. No es correcta la denominación punto y final, creada por analogía de las correctas punto y seguido y punto y aparte. Ya. Es- Estuvo rondando la casa varias horas, silbando claves privadas, claves privadas, hasta que así un poquito, porque no, ujú, ya, hasta que la proximidad del alba lo obligó a regresar. En el cuarto de su madre, jugando con la hermanita recién nacida y con una cara que se le caía de inocencia, encontró a José Arcadio. Úrsula había cumplido apenas su reposo de 40 días cuando volvieron los gitanos. Eran los mismos saltibanquis y malabaristas que llevaron el hielo. Gracias.
Bien, perfecto. Muchas gracias, estimada maestra. Entonces, lo que vemos aquí es otra clase de punto, que en este caso es el que se denomina punto final. A diferencia de las otras versiones del punto, como indica aquí, no es correcto decir punto y final, ¿no? Más bien, únicamente punto final. Por otro lado, podemos ver a lo largo de... Yo creo que esta parte no representaría ningún inconveniente para nuestros estudiantes. Entender que en español tenemos tres clases de puntos, ¿no es cierto? Tenemos el punto y seguido, ¿no? Luego tenemos el punto y aparte, y luego tenemos el punto final. Quizás algo en mi experiencia particular que podríamos decirles a nuestros estudiantes es que, como comentaba el día de ayer en la charla, em, a mí no sé si les suele pasar a ustedes, pero cuando yo reviso la escritura de los estudiantes, en particular de los estudiantes universitarios, lo que yo observo es que ellos tienden a emplear o a evitar el uso del punto y seguido, ¿no? O sea, pareciera que ellos tuvieran una especie de temor o algo así por usar es el punto y seguido. Y en vez del punto y seguido, más bien procuran usar la coma, ¿no? Entonces, algo que yo siempre converso con ellos es que el punto y seguido está pensado para usarlo cuando una idea termina, ¿no? Entonces, lo que yo observo es esto, fíjense, para graficarlo, eso. O sea, suelo observar que el estudiante hace eso, ¿no? El profesor está exponiendo sobre el uso del punto, como entiende, sin embargo, que ello no requiere mayor explicación y luego como que suelen alargar los enunciados, ¿no? Y podríamos decir esto, ¿no? Eso es lo que yo observo, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, trabajo este tema de los puntos, o cuando corrijo la escritura de los estudiantes, lo primero que les digo a ellos es que, mira, donde tú percibas que acaba una idea, vamos, no tengas temor y colócale un punto, ¿no? Es lo primero que yo trabajo con ellos. Donde tú percibas que acaba una idea, profesor está exponiendo sobre el uso del punto, colócale un punto. Y luego empieza la otra idea. Y sigue con la misma lógica, ¿no? Entonces, esto es para contarles un poco la anécdota una de las anécdotas que yo suelo encontrar en aula, ¿no? Bueno, entonces vamos a decir que hay tres clases del punto, al menos en esta parte, el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final, ¿de acuerdo? No hay mucho que hacer, digamos, con ello, no es muy problemático. Quizás algunos aspectos que sí puedan implicar algunas complicaciones tiene que ver con la coma y particularmente con algunos usos pragmáticos que este signo supone, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos a tratar ahora en esta segunda parte de conversar sobre el uso de la coma, vamos a ver algunos apuntes, ¿no? Bien, deben recordar ustedes que esta parte también a veces suele confundirles a los estudiantes, ¿no? Cuando les hablamos de que la coma puede ser utilizada para marcar incisos, de repente lo primero que se pregunta el estudiante, ¿qué cosa es un inciso, no? De que está hablando el profesor, ¿no? A veces también estas etiquetas son un poco problemáticas, ¿no? Entonces, quienes enseñamos el curso de lengua, el curso de comunicación, tratamos de dar algunos ejemplos que de repente para ellos pueden ser un poco más atractivos, ¿no? Al menos en mi experiencia universitaria. Habría que ver también o sea, esto de los ejemplos, bueno, los ejemplos que están puestos en esta PPT están pensados en estudiantes universitarios, eh, pero siempre los ejemplos deben estar situados también, o sea, hay que ver con quiénes estamos desarrollando la clase, ¿no?
Bueno, cuando hablamos de incisos, vamos a decir que los incisos son pertinentes siempre que en el texto intervengan precisiones, ampliaciones, rectificaciones o circunstancias que merecen ser explicitadas. Entonces, cuando hablamos de incisos, estamos hablando de esto que yo voy a colocar en color amarillo, ¿ya? Para que quede más claro, ¿no? Cuando uno habla de incisos, está hablando de precisiones, estás hablando de amplificaciones o extensiones o circunstancias. O sea, un inciso es eso. Vamos a decir que un inciso puede definirse como una nota aclaratoria que, no, bueno, merece o tiene algún contenido particular cuando se muestra. Entonces, fíjense que hay un ejemplo número 1, dice, de ahora en adelante, ¿no? Podríamos decir que lo que está, bueno, podemos en realidad decir, ¿no? Lo que está entre comas, fíjense bien, esto que está entre comas, que está además escrito en azul, y aunque no seamos formalmente nada, eso es un inciso, ¿no? De ahora en adelante, y aunque no seamos formalmente nada, saldremos de vez en cuando. Eh, Eso está entre comas porque es una nota aclaratoria, es una precisión, ¿no? Y otro aspecto importante cuando enseñamos a cómo usar la coma en el marco de los incisos es que cuando tú suprimes un inciso, no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada en este sentido. Por ejemplo, yo puedo arrancar el inciso, yo puedo arrancarlo del texto y quedaría así. De ahora en adelante saldremos de vez en cuando. Yo puedo arrancar del texto, puedo quitar, suprimir el inciso, esa nota aclaratoria, esa precisión, esa extensión de contenido o circunstancia, y no ocurre nada en términos semánticos, es decir, el significado no se rompe en el texto. Evidentemente, se le quita cierto contenido semántico, pero el significado global sigue presente en el texto. O sea, de alguna u otra manera, el texto sigue siendo coherente, ¿no? Por ejemplo, de ahora en adelante, coma, saldremos de vez en cuando. O sea, no ocurre nada en el sentido de que ya no tiene sentido. O sea, sigue teniendo sentido la oración, ¿no? Pero toda vez que nosotros quisiéramos enseñar al menos la coma en esta parte, habría que decirle al estudiante que si tú quieres agregar algo, puedes hacerlo, pero tienes que marcarlo entre comas. Como ocurre en dos, ¿no? Ya dos es una expresión más, eh, digamos, alude a una situación ya más académica, ¿no? El lenguaje humano nos parece, ¿no? Y luego viene una nota aclaratoria, ¿no? El lenguaje humano nos parece, y aquí viene el inciso, la nota aclaratoria, aunque todavía está en discusión su naturaleza, ¿no? Un hecho innato y propio de la especie humana. Entonces, eso que yo estoy aquí colocando en azul, eso que está en azul, es una nota aclaratoria. Entonces, en esta primera parte usamos la coma. La coma es usada para marcar el inicio y el fin de los incisos. Eso habría que transmitir a los estudiantes, ¿no? Toda vez que tú quieras marcar, toda vez que tú quieras añadir algún tipo de información en forma de nota aclaratoria, de precisión, circunstancia, tendrías que hacerlo entre comas. Y a eso se le denomina eh, incisos, ¿no? En incisos usamos la coma en esa primera parte, ¿no? Eh, ¿Estamos bien, colegas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo? ¿Me confirman? Pues también Sí, podemos estamos estar... de acuerdo. Perfecto, gracias. Pero también podemos estar en desacuerdo, ¿ah? Yo, una de las cosas que siempre transmito en aula es que, bueno, en aula en realidad
para mí, desde mi punto de vista, siempre es buena la discusión, ¿no? La discusión académica, por supuesto, no otro tipo de discusión, ¿no? Bien, Profesor, sí, eh, sí, hablando adelante. claro, el inciso usted nos está explicando que está encerrado entre comas porque está haciendo una explicación más, ¿no? Eh, más que todo está, creo, aclarando, explicando, pero ¿qué hay con la posición? Porque la posición también va entre comas y la posición también hace una aclaración. Entonces, donde, ¿cómo podíamos diferenciar? O, A ver, gracias, danos un, profesor, por claro, puedes darnos de repente un ejemplo en el chat, pero sí, o sea, ciertamente esta etiqueta de incisos abarca varios casos, ¿no? Abarca precisiones, ampliaciones, rectificaciones, circunstancias, notas aclaratorias, y podríamos decir que también abarca lo que tú estás señalando, ¿no? Pero hay más casos ¿no? Porque justamente lo que vamos a ver ahora es usos pragmáticos de la coma. Entonces estamos viendo un primer apunte, ¿no? Lo que estás comentando lo vamos a ver un poquito más hacia adelante, pero está bastante bien. Yo celebro que participen en general, ¿ya? Bueno, para finalizar aquí la idea sobre los incisos, toda vez que tengamos algún apunte o alguna nota específica, ¿no? No esperada, podríamos o debemos colocarla entre comas, ¿no? Ahora vamos a ver el caso de los vocativos, ¿no? Cuando hablamos de los vocativos, estamos hablando de ciertos elementos lingüísticos que tienen como referente al interlocutor, ¿no? Es decir, son palabras o expresiones, pueden ser también expresiones, no únicamente palabras, que básicamente buscan de alguna forma interpelar a la otra persona que está conversando con nosotros o que estuvo conversando, o sea, que está o que estuvo o que no lo está, pero queremos que lo esté, ¿no? Entonces, para marcar la diferencia, ¿de acuerdo? A eso se le denomina coma vocativa. Para marcar la diferencia entre entre estas dos clases de información, digamos, porque vamos a decir que aquí hay dos tipos de información, ¿ya? O hay dos tipos de contenido. O sea, en los ejemplos que estamos viendo, vamos a decir que hay dos tipos de contenido. Hay un contenido vinculado con el carácter mismo de la información y hay otro contenido que no tiene que ver con la información, sino más bien tiene que ver con la persona a la cual nosotros queremos dirigirle digamos, la información. ¿Ya? Algunos de estos ejemplos los hemos sacado algunos son bastante figurativos, ¿no? Implican también algunas figuras, lo que conocen ustedes como figuras literarias, ¿no? Entonces, fíjense en tres, ¿no? Fíjense en tres. Oye, ¿a qué hora termina la clase de redacción castellana? ¿No? Claro, aquí dice la clase de redacción castellana. Podría ser también, de repente alguien por ahí está, le pregunta a otro, ¿no? Pero aquí charra no debe estar con mayúscula, ¿no? De repente puede ser así, ¿no? Algún participante pregunta, digamos que sin querer activa su audio, dice, oye, ¿a qué hora acaba la charla, ¿no? Puede ser también así, ¿no? Fíjense ustedes, entonces estamos utilizando la coma aquí para marcar estas dos clases de estructuras. Una estructura vinculada con la persona con la cual nosotros queremos conversar o hacia quien queremos dirigirnos en el marco de una conversación y la otra estructura que tiene que ver más bien con la información que queremos transmitirle a esta persona o el requerimiento o la solicitud que quisiéramos que esta otra persona resuelva, ¿no? Entonces, a esto le denominamos coma vocativa y se usa en vocativos.
¿no? Ahora puede estar al principio como en 3 o puede estar al final como en 4, que es un ejemplo figurativo, ¿no? Bueno, yo no podría leer 4 porque sonaría un poco raro, ¿no? Si yo leo 4, creo que podrían darse algunas malas interpretaciones en mi caso, ¿no? En mi caso, por supuesto. Pero la idea de mostrarles 3 y 4 es que la coma en el contexto de los vocativos puede ocurrir al principio, pero también puede ocurrir al final. Ahora, podría ser también, podríamos decir que la coma en el contexto de los vocativos puede ocurrir en el medio también, ¿no? O sea, si dijéramos, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí podríamos colocar 3 puntos suspensivos, ¿no? Es decir, aquí podría, aquí, donde están estos 3 puntos suspensivos, podría ir cualquier otro enunciado, ¿no? ¿No? Y podríamos decir en ese sentido que podría ocurrir también en el interior del texto, ¿no? Bueno, colegas, me dejo entender con los vocativos que este es otro contexto en el que podemos y debemos también usar la coma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Perfecto. Entonces, vamos ahora, vamos ahora a ver algunos usos de la coma, más bien en apéndices confirmativos. Cuando hablamos de un apéndice confirmativo, ¿no? Nos referimos al empleo de la coma para separar estructuras interrogativas de otra clase de estructuras. Por ejemplo, ¿no? En 5, la expresión que ustedes tienen en 5 es una expresión que alude a una escena o alude a una realidad en la que tienes una pareja, tienes dos personas, ¿no es cierto? Probablemente una le pregunta a la otra. Claro, puede ser ella, puede ser él, ¿no? Independientemente, ¿no? Del género, puede ser uno o el otro, ¿no? Bueno, claro, entonces una le pregunta a la otra, ¿no? Le dice, vamos muy rápido, ¿no? Entonces ahí estamos usando la coma. Estamos usando la coma justamente para separar la pregunta, ¿no? De lo que le antecede a la pregunta. O sea, hay dos estructuras aquí. Hay una estructura eh, interrogativa, o sea, hay una pregunta, pero antes de la pregunta hay otra estructura que implica una afirmación, ¿no? Vamos a decir entonces que esta primera parte, te vamos muy rápido, es una afirmación y para separar esta estructura de esta otra, que es la pregunta, que justamente es el apéndice confirmativo, usamos la coma, ¿no? Entonces la coma aquí la estamos usando para separar dos clases distintas de estructuras. Una estructura que es una afirmación y otra que es un apéndice confirmativo, la pregunta. Lo propio ocurre en 6. El cuestionario para el curso de redacción castellana será la otra semana, ¿no? Igual, o sea, es la misma lógica, ¿no? Se está usando la coma para separar dos estructuras diferentes. Diferentes en el sentido de la manera en cómo son expresadas, ¿no? Una en afirmativo y la otra con un carácter más bien interrogativo. ¿Estamos de acuerdo, no, colegas? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Estamos tristes por la noticia, ¿no? Estamos tristes, ¿no? Por la noticia. En ese caso, la interrogante no tendría que ir igual que los incisos entre comas, o solamente tendría que llevar comas si yo deseara continuar con la idea.
O sea, si yo A ver, quisiera ahí los 3 puntos, como estaba colocando, ¿no? voy a Yo, escribirlo mejor. Si maestra me a puede ver, dictar para pensarlo. ¿Cómo era el enunciado? allá, a ver, por, Yo soy el alumno y usted. estamos tristes por la noticia, ¿no? Ah, no, tómalo, ya me olvidé. Le dije, estamos tristes, ¿no? Ah, ya, claro. Ah, ya. Estamos tristes, ¿no? Por la noticia recibida o algo así. Digamos que es una clase de lengua. Yo soy el estudiante, usted es la profesora. Entonces, todos aquí somos sus estudiantes y nos está dictando. ¿De acuerdo? Yo recuerdo que cuando a mí me dictaban, yo lo escribiría así. O sea, por ejemplo, en una clase, si me está, yo lo escribiría así, no estamos tristes, ¿no? Por la noticia. Aunque, claro, yo lo escribiría así, pero me parece que es muy forzado. O sea, puede ser, digamos que, o sea, puede ser, pero si me dieran a escoger entre 7 y 8, yo creo que aceptaría más 8. Pero igual podemos someterlo a, Un análisis. bueno, aquí creo que todos hablamos español, ¿no es cierto? Me parece que el español es nuestra lengua materna y todos además tenemos formación en español. Entonces, vamos a preguntarles a ver a los colegas. Para mí, o sea, como hablante, yo como hablante de español, me parecería, o sea, yo esperaría más escuchar 8 que 7. O sea, si escuchara 7, que me parece que 7 es gramatical, pero si escuchara 7, me, digamos que no sé, me chocaría un poco porque no lo escucharía muy natural, o sea, desde mi perspectiva, ¿no? Pero igual le preguntamos a los colegas, a ver, colegas, para ustedes, ¿cuál sonaría más natural o qué enunciado podrían esperar en una conversación? ¿7 u 8? Pueden escribir también en el chat. 8 dicen. Sí, yo también esperaría 8, ¿no? Puso ahí en el chat ahí dice alguien, una consulta, dice Ana, una consulta. ¿El decir verdad también es un caso de apéndice afirmativo? Claro, em, podríamos decir eh, esto de las charlas gratuitas. A ver, yo les pregunto, estoy tratando de recrear una consulta de Ana Martel que dice, una consulta, ¿el decir verdad también es un caso de apéndice confirmativo? Sí, es como en 8, ¿no? Esto de las charlas gratuitas es una excelente iniciativa del doctor Giancarlo, ¿verdad? Bueno, se supone que aquí deben ustedes de confirmar, porque claro, o sea, hay un apéndice confirmativo, ¿no? O sea, alguien dice, oye, esto de las charlas gratuitas es una excelente iniciativa del doctor Giancarlo, ¿verdad? Aquí es el momento donde esperamos la respuesta de ustedes, ¿verdad? ¿O no es verdad? Entonces, profesor, lo que yo puedo también llegar a la conclusión es que el hacer uso de estos apéndices confirmativos estaría dado más a una redacción a un diálogo, ¿no? Creo que me sería más útil ahí así para establecer un género dramático para trabajar ese tema.
Sí, o sea, hay que partir de que Yo no- la escritura tiene diferentes clases o géneros discursivos, ¿no? Si yo voy a escribir un artículo científico, por ejemplo, es improbable que use la coma en el contexto de los apéndices confirmativos. Es improbable. No quiero decir que sea imposible, pero es casi improbable. Pero si voy a escribir una novela, si yo soy literato, por ejemplo, y quiero escribir una novela, un cuento, es más probable que ocurra este uso de la coma. Depende también de los géneros discursivos que nosotros escribamos, ¿no? Como dice, colega, usted ciertamente tiene que ver con un carácter de diálogo que tienen algunos textos, ¿no? Carla dice, el 7 dependería de la actitud del hablante o quizá también de la proxemia. Claro, sí, también puede ser que tenga que ver con ello, estimada. Bien, frente a la pregunta número 9, Minda dice totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, ahora vamos a ver coma entre sujeto y verbo, ¿no? Yo recuerdo a veces mis clases, ¿no? O sea, las clases que yo recibía, digamos, cuando era estudiante, y recuerdo que el profesor solía decir que entre sujeto y verbo, nunca, así lo escuchaba yo, entre sujeto y verbo nunca va coma. Y eso es falso, ¿no? Eso es completamente falso. Por lo general, no va coma, ¿de acuerdo? Coma entre sujeto y verbo, por lo general, no ocurre la coma. Pero en ciertos contextos es posible usar la coma para separar el sujeto del verbo, en ciertos contextos. Este es el primero. Este es el primer contexto en el que ciertamente debemos de usar la coma para separar sujeto y verbo. Es un primer caso, voy a colocarlo, voy a resaltarlo aquí en amarillo. Cuando el sujeto es una enumeración que finaliza con un etcétera o su abreviatura, ¿no? Por ejemplo. La evidencia lingüística, psicológica, neurológica, etcétera, ¿no? Son imprescindibles. O podría ser, claro, son imprescindibles, ¿no? En cualquier estudio interdisciplinario de carácter cognitivo. Fíjense, aquí estoy separando sujeto y verbo con una coma. Eso ocurre cuando, nuevamente, cuando tú tienes en el sujeto una enumeración, es decir, cuando el sujeto es construido mediante una serie de elementos que implican 1, 2, 3, 4, por así decirlo, ¿no? Otro caso es el de 8, ¿no? Romeo Santos, que es un artista del género musical urbano, Prince Royce, es otro artista musical, etcétera, son precisos en temas de desamor. Entonces, aquí también vemos que hay una coma entre sujeto y verbo, ¿no? Entonces, coma entre sujeto y verbo por lo general no ocurre, por lo general, pero en ciertos contextos sí aplica o amerita el uso de la coma. ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Me dejo entender, ¿no? Perfecto, excelente. Ahora, este es un primer contexto. Vamos a ver un contexto número 2, ¿no? Dice aquí, cuando después del sujeto se abre un inciso. Este es otro caso. En este caso lo vamos a colocar en verde, ¿ya? Este es otro caso en el que sí amerita colocar coma entre sujeto y verbo. Cuando tú tienes un inciso. Fíjense en el ejemplo número 9, dice la lingüística como ciencia humana. Aquí está el inciso, ¿no?
como ciencia humana está todavía en discusión, dado que suele acuñársele la etiqueta de social. Aquí también hay una coma, ¿no? Entre sujeto y verbo también hay una coma. Creo que se movió un poco. Aquí también hay una coma. Esta coma ocurre en este caso porque tienes un inciso. Hay un inciso que está como que, digamos, inmiscuyéndose entre el sujeto y el verbo. Es otro caso. Profesor, estaría, en ese ejemplo Sí, estaría esas dos comas pertenecen al inciso, o sea, son parte de la coma incisa. Entonces, no, o sea, es que los alumnos te preguntan así, ¿no, profesora? Pero ahí hay dos comas y como usted lo ha puesto ahí. Entonces, si la explicación se justifica o se justificaría manifestando que esa coma pertenece a la coma inciso. Entonces se traslada la explicación o se coloca con todas sus comas. claro. O sea, claro, es un inciso y por esa razón la estructura, esta estructura que está, Eso es, Gaby. esta Ajá. estructura está entre comas porque es un inciso. Pero justamente en este particular caso de inciso está ocurriendo una coma entre sujeto y verbo. Porque los incisos no solamente ocurren para separar sujeto de verbo, ¿no? O sea, el inciso puede estar más a la derecha, ¿no? Sin separar sujeto y verbo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo aquí es que es es un segundo caso en el que podemos, o en el que debe, o sea, es un segundo caso en el que sí ocurre coma entre sujeto y verbo, que es con las comas de inciso, pero en este caso, ¿no? No en otro, ¿no? O sea, es que aquí hay dos preguntas como que, claro, o sea, primero tendríamos que explicar que cuando usamos incisos, estos incisos deben estar introducidos por comas. Luego, esa es una primera explicación. Luego, si un estudiante pregunta, profesor, profesora, ¿y va coma entre sujeto y verbo? Hay que decir, por lo general no, salvo ciertos contextos. Y aquí es cuando volvemos a los incisos y volvemos en general o entramos también en otros contextos, como este, por ejemplo, ¿no? Sí, profesor, sí, muy bien, profesor, sí, ya me di ahí. Ujú. Sí, gracias, profesora. Pregunten, pregunten, siempre esa es la idea. De hecho, las preguntas me hacen también a mí reflexionar un poco más sobre la forma en la que escribo, ¿no? Y sobre mi idioma, ¿no? Isabel dice por el chat, ¿no? Dice, y por la regla del uso de la coma sería una coma explicativa. Claro, podríamos también, sí, podríamos, en efecto, estimada Isabel. Como dice Ellen, el inciso agrega información. Claro, el inciso agrega información. Ahora, aquí tenemos otro tipo de coma, que es una coma vinculada con el complemento circunstancial, ¿no? Fíjense ustedes, dice, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, que es la facultad de donde yo provengo, ¿no? Esto que yo estoy resaltando o que estoy destacando o seleccionando, ese es el complemento circunstancial. En este caso es un complemento circunstancial de lugar, ¿no? Se produjeron una serie de medidas estudiantiles hace 2 años, ¿no? Aunque yo podría decir también así, ¿no? Han sido producidas.
Así, ¿no? Em, la coma también se usa para separar o para mostrar en dónde, para separar que el complemento circunstancial del resto de estructuras, ¿ya? Lo que está ocurriendo aquí es que, por lo general, el orden prototípico, digamos que la posición preferida de los complementos circunstanciales en el español ocurre al final del enunciado. O sea, sintácticamente, la posición preferida del complemento circunstancial es al final, sintácticamente, ¿no? Es decir, normalmente los hablantes, cuando hacemos uso del idioma, hemos colocado los complementos circunstanciales al último, o sea, normalmente. Pero en algunos contextos, ese, ese orden prototípico es alterado y más bien viene al principio. Cuando eso ocurre, empleamos una coma para indicar que ha habido un alteramiento en el orden, o sea, para indicar en la escritura sobre todo, ¿no? Para indicar en la escritura que ese complemento circunstancial debería ir al último, pero ha pasado al principio, ¿no? Por esa razón, dice aquí, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, coma, han sido producidas una serie de medidas estudiantiles hace 2 semanas. Bueno, aunque aquí hace 2 semanas también es otro complemento, ¿no? O 11, por ejemplo, ¿no? En Perú, la instrucción filosófica suele abordarse por fechas y no por autores. Podríamos haberlo dicho de otra forma, ¿no? La instrucción filosófica suele abordarse por fechas y no por autores en Perú, ¿no? Entonces, aquí hay una coma usada para marcar al complemento circunstancial. Coma circunstancial me parece que también suele denominársele, ¿no? A ver, creo que Carla pregunta, dice, ¿en la misma oración podría ir una coma más entre estudiantes, entre estudiantiles y hace? Aquí. Ah, ahí dice. Esta es la pregunta de Carla. A ver, voy a colocarla yo en amarillo. Carla pregunta si podría ir una coma entre estudiantiles y hace. Si yo coloco una coma aquí, voy a dar a entender lo siguiente, estimada Carla. Si yo colocara una coma entre estudiantiles y hace, voy a dar a entender que lo que está dentro de las comas es un inciso. Y si fuera un inciso, quiere decir que si yo lo arranco, debería tener sentido el enunciado. Pero cuando yo lo leo en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, no tiene sentido, ¿no? Entonces, no podría colocar yo una coma entre estudiantiles y hace, porque si lo hiciera, estaría dando a entender que eso que está en rojo es un inciso y que por lo tanto puede arrancarse perfectamente de la estructura del enunciado sin alterarlo semánticamente. Entonces, no es posible, ¿no? Ahora, si lo que tú quieres indicar, estimada Carla, es que hace 2 semanas eh, es información que puede suprimirse, puedes utilizar otros signos. Por ejemplo, puedes usar los paréntesis, ¿no? ¿Me dejo entender, estimada Carla? Perfecto. Gracias, Carla, por preguntar. Bien, fíjense ustedes, coma y coordinación copulativa o disyuntiva.
Esto me recuerda a un colega, mejor dicho, a un compañero en la universidad, ¿no? De hecho, basándome en esta anécdota de este colega, es que con el doctor Giancarlo colocamos este ejemplo, ¿no? En 12, dice, le regalaba peluches, le invitaba al cine y ni así aceptaba, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es básicamente que la coma puede usarse también para separar em, estructuras que tienen el rostro o tienen la cara de oración. O sea, son coordinaciones copulativas en algunos casos y en algunos otros son disyuntivas. Pero es como si tuvieses, para hacerlo de repente un poco más sencillo, ¿no? Digamos que aquí tienes una oración, por así decirlo, le regalaba peluches, ¿no? Aquí tienes otra, ¿no? Le invitaba al cine. Y aquí tienes otras, ¿no? Ni así aceptaba. Entonces, estamos usando la coma para separar eh, ideas que tienen cierto tipo de independencia sintáctica. Es decir, ideas que tienen en cierto modo sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, ¿no? Le regalaba peluches. Como si tuviéramos una oración con un sujeto, un verbo y un predicado, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Le invitaba al cine. También tiene un rostro oracional, ¿no? La invitaba al cine, ¿no? Hay un sujeto, que en este caso es implícito, o es tácito, ¿no? Tienes un verbo, o sea, si tienes un predicado, ¿no? Y ni así aceptaba. Lo mismo, en la misma lógica. Entonces, para estos casos podemos utilizar también la coma para separar enunciados o estructuras que tienen cierto tipo de independencia sintáctica en el sentido de que tienen más o menos un sujeto, un verbo y un predicado. Lo mismo podríamos decir que ocurre perdón, en 13. No contestaba el celular, ¿no? Puede que sea la batería, ¿no? Pero es como si tuviéramos así, ¿no? Puede que sea la batería, ¿no? Que esté en silencio. Profesor, ¿puedo? Y adelante, por favor. A ver, en la primera oración, claro, se está hablando de una oración compuesta porque tiene más de dos verbos. Y sáqueme de la duda. eh, Cuando manifiesta y, ese y sería una oración copulativa porque está conectado con la i, pero a su vez también, esta es mi duda, ¿no? La oración copulativa tiene Jenny, ¿no? Digamos, yo puedo decir que Jenny sería su conector. En este caso, y también la ni. Entonces, la coma eh, no puedo, o sea, o sea, tengo dos dudas. Si y la ni son los dos conectores copulativa, es coordinada copulativa, o solamente hay la i nada más es la es el conector, o tiene dos conectores, o no son ninguna de las, o no son ninguna, y ni así aceptaba, simplemente sería otra otra idea más. Entonces, ahí sí puede pasar a las filas de las yuxtapuestas. Entonces, esa es mi duda. Gracias por su respuesta. Maestra, me perdí en una parte del audio que se me entrecortó. O sea, la duda en este caso, ¿cuál es? ¿Si el ni es conector también? ¿Ah? No Sí, esa parte. sí, eso es esa es mi duda. Si la I es un conector, la NI es otro conector. Claro. Bueno, y es un conector copulativo, ¿no? Eh,
digamos que estamos conectando diversas estructuras, ¿no? O sea, es le regalaba peluches, le invitaba al cine y, ¿no? Ni así aceptaba. Ese ni es un no, ¿no? Pero ocurre como un, o sea, ocurre como un, es un no, pero ocurre como ni, ¿no? O sea, tiene la forma de ni, ¿no? Bueno, aquí hay un tema ya fonológico, el por qué es ni y por qué no es no, ¿no? El tema fonológico es porque hay un tema de asimilación. O sea, la forma prototípica de la negación es no, pero cuando delante de este no tienes fonológicamente tienes determinados sonidos, se van asimilando, ¿no? En este caso, la Y, que es I, y la Y fonológicamente es un sonido, en términos del AFI, del alfabeto fonético internacional, es un sonido anterior, alto, no redondeado, ¿no? Entonces lo que ocurre es que ese no pasa a ser ni, ¿no? Entonces la Y, por así decirlo, es el conector, ¿no? Ese ni es no. Y es una coordinación copulativa, digamos, ¿no? No sé si le aclaro la pregunta. Gracias, profesor. Sí, Ya, sí, por supuesto que sí. ya. Bien. Creo que también, no sé si es la misma pregunta que está por aquí, que es la de Maribel, que dice sería una oración compuesta por yuxtaposición, dice. Bueno, creo que aquí estamos para no desvirtuar la, digamos, la naturaleza de la charla, hay dentro de las charlas gratuitas que van hasta el 2 de noviembre, los lunes y los días domingo, hay una de las charlas en las que vamos a hablar sobre las oraciones, ¿ya? Hay una charla en la que vamos a hablar sobre las oraciones simples y también sobre las oraciones compuestas o complejas, ¿no? Y dentro de las oraciones compuestas vamos a hablar de aquellas oraciones coordinadas, subordinadas, cuántas clases de oraciones coordinadas hay, ¿no? No se preocupen en ese aspecto que eh, dentro de estas charlas programadas hasta el 2 de noviembre, los días lunes y domingo, hay una que tiene que ver con la oración y los tipos de oración, ¿no? Mientras tanto, vamos a seguir con el tema de las comas, y creo que ya son 8 y 21, ¿no? Entonces, a ver, hay otra coma, bueno, es la misma coma en realidad, o sea, es el mismo signo, pero se suele usar también para delimitar algunos enunciados. Por ejemplo, en 14. La vida universitaria está llena de asignaciones, es decir, acoge una serie de trabajos de investigación, ensayos, monografías, resúmenes, exposiciones, entre otros. Aquí estamos usando la coma, que creo que esto es bastante también concebido o consabido por nosotros, ¿no? El hecho de usar la coma cuando usemos conectores, que es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Este es un conector, es decir, y está entre comas. Este es otro uso de la coma, entonces, para delimitar los conectores en un enunciado. Es decir, para decir, mira, aquí tenemos un conector, toda vez que yo lo introduzca, va entre comas. Ahora, me parece que es una cuestión de estilo también, ¿no? Porque a veces se usa el punto y coma y la coma, ¿no? Por ejemplo, investigar es una etapa regocijante y muy alentadora para el académico. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, la investigación se vuelve oscura cuando el razonamiento y los sentimientos se entremezclan. Entonces, fíjense que aquí de repente uno esperaría tener una coma, ¿no? Porque según la indicación dice aquí, para delimitar los conectores en un enunciado. Entonces uno esperaría que el sin embargo esté introducido entre comas. Yo creo que esto ya es una cuestión de estilo, es decir, puede ser que el conector esté entre comas, puede ser que esté con punto y coma, ¿no? Depende, ¿no? Depende en este caso ya del estilo. Yo particularmente, o sea, en la escritura que practico,
Si ustedes leyeran algunos de los artículos que yo redacto y fueran a ver cómo introduzco los conectores, verían que yo uso el punto y coma y la coma. Ambas formas son correctas, ¿de acuerdo? Pero eso no excluye de que puedas introducir un conector entre comas o usarlo más bien entre punto y coma y coma. Ahora, para ir un poquito más rápido, la coma también puede usarse en estos otros contextos, ¿no? Por ejemplo, en elisiones verbales. Él publicó un libro, ¿no? Yo, coma, una novela y ella su estado en Facebook. La coma, en este caso, la estamos usando, ¿no? Para dar cuenta de que ahí ha habido un verbo. O sea, la coma es como un indicador de que anteriormente ahí ha estado un verbo, ¿no? Es como una huella, es la huella de lo que inicialmente hubo, ¿no? Y bueno, eso también ocurre porque el verbo está sobreentendido y entonces para marcar este sobreentendimiento usamos la coma, ¿no? Él publicó un libro, yo una novela y ella su estado en Facebook, ¿no es cierto? En 17, Areli hizo la tarea hace 2 semanas, Pedro hace 2 minutos, ¿no? Entonces uno lo entiende como que Pedro hizo la tarea, ¿no? Hizo la tarea hace 2 minutos, o lo entiendes como que yo publiqué una novela y ella publicó su estado. O sea, lo entiendes así, ¿no? Pero en estos contextos ocurre también entonces el uso de la coma. Bien, creo que hay una pregunta, dice de Ana Martel, dice, ¿podría clarificar ante qué conectores debiese ir la coma o en qué casos deberían encerrarlos? Eh, los conectores en general deben ir introducidos, o sea, cuando los conectores em, se involucran en el interior de los textos, deben estar entre comas. Por ejemplo, ¿no? Si dijéramos una noticia muy importante, acá voy a escribir en el chat, ¿no? Una noticia muy importante, por ejemplo, sobre los desastres naturales es. Entonces, si se fija, estimada colega Ana Martel, aquí en el chat estoy colocando una noticia muy importante, por ejemplo es un conector. Cuando los conectores están introducidos en el interior de los textos, van entre comas, ¿de acuerdo? Esa es una idea que quizás puede clarificar la pregunta, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿me dejo entender? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, colegas? Perfecto. Sí, profesor, Entonces está siendo ya claro hay todo. algunas. Excelente. Ahora vamos a hablar del punto y coma, ¿ya? Vamos a hablar del punto y coma. De veras que eso está bastante chico, ¿no? Así que vamos a agrandarlo un poquito más. A ver, cuando hablamos del punto y coma, aquí tenemos una pequeña definición también. Bueno, no tan pequeña, pero es una definición del Diccionario Panhispánico de Dudas. Voy a leerla, ¿ya? Dice punto y coma, signo de puntuación que indica una pausa mayor que la marcada por la coma y menor que la señalada por el punto. O sea que el punto y coma está al medio, ¿no? Digamos que el punto y coma está entre la coma y el punto, una cosa así, ¿no? Se escribe pegado a la palabra, dice, ¿no? O el signo que lo precede, y separado por un espacio de la palabra o el signo que lo sigue. La primera palabra que sigue al punto y coma debe escribirse siempre con minúscula. La única excepción se da en obras de contenido lingüístico en las que es práctica común separar con este signo de puntuación los diferentes ejemplos que se ofrecen, cada uno de los cuales, cuando se trata de enunciados independientes, comienza, como es natural, con mayúscula de este uso excepcional y contrario a la norma que rige en la lengua general. Hay abundantes ejemplos en esta misma obra.
No, definitivamente si uno le presenta esta definición a a los estudiantes, los vamos a, en vez de, en vez de, en vez de aclararles en vez de empezar, digámoslo así, bonito sobre el tema del punto y coma, los vamos a confundir más. Claro, esta es una definición para nosotros, ¿no? O sea, es para aquellos que somos profesores, que ya tenemos ciertas nociones y que podemos imaginarnos algunas cosas que implican cierto grado de abstracción. Por ejemplo, dice aquí, dice aquí, se escribe pegado a la palabra o el signo que lo precede. O sea, alguien que ya tiene ciertas nociones se puede ir imaginando esto, ¿no? Y separado por un espacio la palabra o el signo que lo sigue, ¿no? La primera palabra, alguien que tiene ya nociones sobre, digamos, sobre estas cosas, sobre estos aspectos y que tiene una experiencia bastante íntima con la escritura, es decir, alguien que escribe permanentemente puede hacerse ideas muy fácilmente de todas estas definiciones. Pero esto, repito, o sea, esto es para nosotros, ¿no? Para nosotros que somos profesores, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos ya para aclarar más esta parte, ¿no? A ver, usamos el punto y coma, entonces este es un primer contexto para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Fíjense, ya sabemos cómo aprobar el curso de redacción castellana, ¿no? Esa es como que la premisa. Ya sabemos cómo aprobar el curso de redacción castellana. Y aquí nos están indicando que podemos usar el punto y coma para separar elementos de una enumeración cuando ya hemos usado coma en algunas construcciones más complejas. Entonces, por ejemplo, primero, ¿no? Ya sabemos cómo aprobar el curso de redacción castellana. Primero, asistir a clases. Entonces, aquí. ¿No? Yo lo voy a colocar de amarillo, ¿no? Primero, asistir a clases. Segundo, revisar el material subido por el profesor, ¿no? Es otra estructura. Tercero, hacer consultas en caso de dudas. Por último, caerle bien. Bueno, este es un decir, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que aquí estamos usando las comas, perdón, aquí estamos usando el punto y coma para separar estructuras más elaboradas que aquellas otras en las que están implicadas las comas. Es decir, tanto la coma como el punto y coma se emplean para separar cosas, elementos. La diferencia es que el punto y coma tiene un alcance mayor que la coma. Mientras uso la coma para separar estructuras del tipo primero, coma, asistir a clases, segundo, coma, estoy usando, por otra parte, el punto y coma para separar estructuras más grandes, mucho más elaboradas o más complejas. Podríamos decir que el punto y coma es un conjunto y la coma es un subconjunto dentro de un conjunto más grande. Me dejo entender, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, colegas? Profesor, lo que también se puede observar ahí es lo siguiente. Si ya uno ha utilizado la coma, ya no puede volver a utilizar en el siguiente enunciado, sino usar el punto y coma. Entonces, si yo utilizo en mi enunciado una coma, en mi siguiente enunciado, tendría que usar un punto y coma. Y es verdad la teoría que usted ahí acaba de leer, ¿no? Es, Claro, sí, es cierto, ¿no? Es verdad. Ya hemos usado las comas inicialmente y luego requerimos hacer otras pausas con las estructuras, ¿no? Entonces, ya no podríamos, o sea, desde esa perspectiva, digamos, complementaria, como ya hemos usado las comas, entonces ya tenemos que usar otro signo de puntuación que nos permita tener una función similar, en este caso es el punto y coma. Creo que eso se complementa bastante bien con que la coma ocurre en estructuras
pequeñas, por así decirlo, y el punto y coma ocurre en estructuras mucho más grandes o más elaboradas que las incluyen a las comas, ¿no? Podríamos decir eso, ¿no? Bueno, en 2 hay otro ejemplo, ¿no? Hacía lo imposible por conquistarla. A menudo, ¿no? Le compraba chocolates, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Nuevamente es la misma idea, pero vamos a hacerla desde aquí. A menudo le compraba chocolates. En esa expresión hay una coma, pero como viene otra expresión, otras veces regalos ostentosos. Entonces es la misma lógica, ¿no? Es la misma lógica en el sentido de que estoy usando el punto y coma para separar estructuras más complejas que el de la coma. En otros, entre otros desvaríos, dice, ¿no? Ni incluso así. Podríamos decir, en este punto podríamos atrevernos a decir que la coma ocurre principalmente para separar palabras. Podríamos atrevernos a señalar eso, ¿no? En algunos contextos principalmente, que la coma ocurre para separar palabras principalmente, ¿no? Mientras que el punto y coma permite separar estructuras más complejas que el nivel de la palabra, ¿no? Probablemente frases o oraciones incluso, ¿no? Podríamos decir eso, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, creo que se han movido los grafiquitos. Usamos el punto y coma para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existe una estrecha relación semántica, ¿no? Por ejemplo, sacó la nota más alta en el curso, punto y coma, estudió mucho. Entonces, aquí tenemos oraciones que son sintácticamente independientes. ¿Qué queremos decir con oraciones que son sintácticamente independientes? Que son estructuras que tienen un sujeto, un verbo y un predicado, ¿no? Lo que está en amarillo tiene sujeto, verbo y predicado y ocurre lo propio en lo que está en verde, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, yo puedo usar un punto y coma, ¿no? Sacó la nota más alta del curso, punto y coma, estudió mucho. Se fue a hacer ejercicios, en la misma idea, ¿no? Se fue a hacer ejercicios, regresó agotado. Igual, dos estructuras sintácticamente independientes. Estamos usando la coma para separar esta clase de estructuras. Me dejo entender, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Quizás por aquí también tengan alguna observación o quisieran complementar algo. ¿Vamos bien, colegas? ¿Está claro? Sí, todo bien. Perfecto. Seguimos entonces, ya que nos faltan algunos pocos minutos. El punto y coma. Este es otro caso en el que se suele usar también el punto y coma, ¿no? La idea siempre es poder darles a nuestros estudiantes todas las herramientas para que ellos más o menos puedan replicar algunos usos, ¿no? Por ejemplo, mira, yo vi que se usa el punto y coma en estos casos, entonces justo yo estoy escribiendo y creo que aquí puedo usar también el punto y coma, ¿no? Vamos a decir que el punto y coma se escribe punto y coma delante de conectores de sentido adversativo, concesivo o consecutivo, como pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, etcétera, ¿no? Cuando las oraciones que encabezan tienen cierta longitud. Creo que ese concepto es importante, ¿no? Es decir, cuando las oraciones son relativamente largas o elaboradas, ¿no? Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes, ¿no? Es una oración relativamente larga, ¿no? ¿No? Es esta que está por acá, yo la voy a colocar en rojo. Los jugadores se entrenaron
intensamente durante todo el mes, ¿no? Y luego viene otra oración. Entonces, aquí también se puede usar el punto y coma, ¿no? Desarrollaron todas las prácticas, fíjense en 5, desarrollaron todas las prácticas dirigidas, ¿no? Por lo tanto, obtuvieron la mejor calificación. Aunque aquí también, si bien es cierto, puedes utilizar el punto y coma para separar estructuras relativamente elaboradas o largas, yo no descartaría que se pueda usar también la coma, ¿no? Desde mi punto de vista, también podrías usar la coma. Ahora, yo no la uso, ¿no? Yo, independientemente de la longitud de la estructura, en la medida en que la estructura para mí tenga o sujeto, verbo y predicado, yo, bueno, en mi caso, en mi estilo, es un tema de estilo ya, siempre los conectores para mí van introducidos eh, por punto y coma, ¿no? Pero es para mí, ¿no? O sea, ya depende aquí de cómo escribimos también nosotros, ¿no? No estuvo presente en clases, sin embargo, revisó los materiales de todas las sesiones también, ¿no? Es otro ejemplo que muestra aquí que esta clase de conectores en las que se vinculan estructuras relativamente largas van precedidas de un punto y coma, ¿no? Bien, vamos ahora, creo que esta es la parte final, ¿no? Donde hablamos de los dos puntos, para ver cuáles son esos casos en los que podemos usar este signo de puntuación también, ¿no? Vamos a decir que los dos puntos pueden usarse en primer término cuando preceden a una numeración de carácter explicativo. Por ejemplo, 1. Como aperitivo pidió algo sólido y una bebida. 2 puntos, ¿no? Unos tamales y una cerveza, ¿no? Es decir, podemos utilizar los 2 puntos en esta primera parte em, cuando ellos preceden a una enumeración de carácter explicativo, ¿no? O sea, cuando yo quiero decir tamales, o sea, unos tamales y una cerveza, de alguna forma estoy aclarando, precisando o explicando eh, qué es eso sólido y cuál es esa bebida, ¿de acuerdo? Estoy yendo como que de lo general a lo particular. Como aperitivo pidió algo sólido y una bebida. Hasta ese momento no se sabe eh, qué fue eso sólido y cuál fue esa bebida. Pero luego de los 2 puntos se aclara la incertidumbre, unos tamales y una cerveza. Pues los 2 puntos se pueden utilizar en este primer contexto. También pueden usarse en otro contexto cuando preceden a la reproducción de citas o palabras textuales que deben escribirse entre comillas e iniciarse con mayúscula. Por ejemplo, ya lo dijo Susy Díaz. 2 puntos, ¿no? Entendemos que allí va 2 puntos porque voy a reproducir o voy a recoger un texto literal que ha sido producido en este caso, por ella, ¿no? Ya lo dijo Susy Díaz, 2 puntos. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Claro, este es un ejemplo, digamos, cotidiano, ¿no? Un ejemplo mediático, podríamos decir también, ¿no? En este punto, como estábamos conversando, depende también, colegas, de nuestros estudiantes, ¿no? Depende también, hay que ver, pienso yo, también cuáles son los ejemplos más adecuados para poder trabajar con los estudiantes. Este tema no se trabaja en términos de materiales, no puede trabajarse de la misma forma con estudiantes en primaria que con estudiantes en secundaria. Y hay que ver también la orientación que el colegio tiene, ¿no? Porque si nuestro colegio es un colegio, digamos, de índole religiosa o tiene una visión o una misión también en ese sentido, es probable que algunos ejemplos no sean los más adecuados, ¿no?
Repito una vez más, estos ejemplos que nosotros vemos aquí son ejemplos que ocurren en un contexto de enseñanza universitaria, pero algunas cosas nos pueden servir. Aquí vemos otros casos en los que podemos usar también los dos puntos. Por ejemplo, para separar una ejemplificación del resto de la oración, ¿no? Para separar una ejemplificación del resto de la oración. Nadie me entiende, ¿no? Es como si dijéramos, por ejemplo, ¿no? Esos dos puntos, es como si dijéramos, por ejemplo, por poner un ejemplo, para mostrar, para evidenciar, hoy ni me saludaron. O sea, es un uso que tiene los dos puntos, ¿no? Otro uso es el que sigue más abajo. Se usan también para conectar oraciones relacionadas entre sí sin necesidad de emplear otro nexo. Son varias las relaciones que pueden expresar. Un estudio para la evaluación es como si dijéramos, ¿no? Es como si dijéramos, por lo tanto, ¿no? Por ende, en consecuencia, ergo, la desaprobó. No estudió para la evaluación, ergo, la desaprobó. O sea, esos dos puntos tienen más o menos ese valor, ¿no? Cuando quieras tú, digamos, de repente mostrar el efecto de algo que ha sido la causa de ese efecto, ¿no? En este caso, el no haber estudiado, ¿no? Como resultado, el haber desaprobado el examen, la evaluación. Me dejo entender, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Sí? Perfecto. A ver, vamos. Ok, luego, dice en textos jurídicos. Bueno, aquí creo que esto ya aplicaría más que todo. Es un poco difícil que el estudiante, digamos, elabore o escriba un texto jurídico, pero se les puede mostrar también que en estos contextos pueden ocurrir también los dos puntos. Por ejemplo, los directores cuando hacen certificados o constancias, aquí hay un uso mandatorio, obligatorio de los dos puntos. En los textos jurídicos y administrativos, como decretos, sentencias, bandos, edictos, certificados o instancias, fíjense lo que está en rojo, se colocan después del verbo que presente el objetivo fundamental del documento y que va escrito con todas sus letras en mayúscula. La primera palabra que sigue a dicho verbo se escribe con inicial mayúscula y en párrafo aparte. Aquí no sé muy bien, pero yo voy a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a modificar el tamaño de la imagen. O sea, lo que esto nos dice es que luego de esa palabra, ¿no? Estamos hablando de aquella palabra que encabeza el espíritu del texto. Si hablamos de un certificado, ¿no? Certifica dos puntos. Si hablamos de una constancia, ¿no? Hace constar dos puntos, ¿no? Este es otro ejemplo en el que ocurren los dos puntos, en esta clase digamos, de textos. Casi finalmente, se emplean para separar las horas de los minutos. En la expresión de la hora, dice, no debe dejarse espacio de separación entre los dos puntos y las cifras colindantes. A las 19:50 finaliza nuestro curso. Aunque yo pondría aquí, ¿no? A las 21, ¿no? Pero en ese caso no es un curso, sino colocaríamos, finaliza nuestra charla, ¿no?
Uy, está en mayúsculas, permíteme. Está medio raro el teclado. Ciérralo, a ver. Bien, colegas, hasta aquí, entonces, para que vean ustedes también, nos hemos basado con el doctor Giancarlo para hacer esto sobre la ortografía de la lengua española, que es un texto que ha sido publicado en el 2010, que también está en línea. Actualmente hay versiones incluso dedicadas a ámbitos escolares sobre la ortografía. En realidad, cuando hablamos de esta obra del 2010, estamos hablando de un texto bastante grueso, ¿de acuerdo? Pero hay algunos resúmenes, hay algunos manuales que han sido también producidos por la RAE, ¿no? Em, por si tuvieran ustedes algún interés en ello. Entonces, en esta charla hemos tratado, ¿de acuerdo? En esta charla hemos tratado sobre estos cuatro aspectos ortográficos, normativos, que forman parte dentro de lo que se denomina gramática prescriptiva o gramática normativa, ¿no? El uso del punto, el uso de la coma, el uso de punto y coma y el uso de los dos puntos. Eso es lo que hemos tratado. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, ¿no? O en general, siempre nosotros estamos aquí para poder ayudarles con el colega, con el doctor Giancarlo García, ¿no? En este caso con él, ya saben, parten estas iniciativas y solamente me queda anunciar que este domingo, vamos a ver cuál es según me estaba comentando, vamos a anunciar la charla. Este domingo 17 vamos a hablar sobre los prefijos, ¿de acuerdo? Es otro aspecto vinculado con la normativa. Vamos a hablar sobre los prefijos el domingo 17 de noviembre. El lunes 18 vamos a hablar, es decir, esta semana, este domingo que viene, vamos a hablar sobre los prefijos. Es un tema muy interesante. El lunes vamos a tratar el tema de las mayúsculas, ¿de acuerdo? Para poder refrescar algunos aspectos allí. Bueno, si tuvieran alguna duda en general, siempre pueden escribirnos. A veces el doctor Giancarlo está un poquito ocupado. Igual, si tuvieran alguna duda con aspectos ortográficos, correcciones de estilo, generalmente estamos ahí para apoyarles. ¿Ok? Nos vemos. Muchas gracias por asistir. Profesor, Sí, adelante, adelante. profesor, algo menos de un minuto. Mi pregunta va a parecer cursi, sin embargo, puede parecerle cursi, sin embargo, siempre estoy trasladando esta duda que hasta ahora no puedo salir de ella. Dentro de las normas del uso de los conectores, dice, ¿no? Que se coloca el punto y coma, para hacer uso de los conectores hay que usar la coma o, caso contrario, el punto y coma. Pero hay una regla donde dice que se pone delante de los conectores, me parece. Justo antes estaba leyendo lo que usted estaba explicando. Mi pregunta es, ese delante de los conectores, por un ejemplo le pongo, a ver, en este momento se me ocurre decir, em, no aprobó el examen, a ver, no estudió, pero aprobó el examen. Y te dice, antes de pero, una coma. Sin embargo, yo dice la regla, ¿no? Delante de los conectores va a ir la coma o el punto y coma, según el estilo del narrador. Pero no entiendo, profesor, cuando dice delante de los conectores, pero la coma está haciendo antes, primero se está poniendo la coma, o sea, antes del conector. Entonces, ¿cómo es que la regla dice delante? Porque yo diría delante, si dice pero o sin embargo, delante estaría la coma, no antes, no sé, parece que una tautología, pero a ver,
Ahí está, esa Sí. es la regla. La coma puede ir delante de los conectores. Y como a ver la oración, como le estaba escribiendo, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo? No aprobó, no estudió, dije así, ¿no? No estudió mucho, pero aprobó el examen. Sin embargo, aprobó el examen. Bueno, cualquier conector, ¿no? No estudió mucho, Ah, sin ya. embargo, aprobó el examen. Y la regla dice delante. Ahí está, esa es la regla. Pero delante, si yo le quiero poner la coma, tendría que poner delante de sin embargo, no detrás, o sea, antes. Primero, ahí está mi conflicto. Por favor, ya que usted me dice que ese es Esto es, ¿cuál es tu nombre, maestra? ¿Cuál es su nombre? y yo soy Melba. Melba, perfecto. Voy a Sí, sí, hacerle, me llamo. a ver cómo le entiendes. Ajá. em, a ver, Si yo te pregunto qué letra está delante de C, delante de C estaría, delante de C, D. delante de C, para ti, ¿tú cómo entiendes Sí, delante de C? y tras de C estaría la B. Ya. Entonces Es, yo le pondría la coma. Cuando me dice delante, le tendría que poner delante de C, el punto y coma. el sentido de delante para que quede claro, ¿no? Cuando hablamos de delante de, nos referimos a primero o a antes de. Por ejemplo, cuando queremos decir que algo está delante de algo, en el contexto en el cual nosotros hemos dado esta charla, nos referimos a que algo está primero que algo, o sea, está antes de eso. Entonces, si hacemos la pregunta, ¿qué letra está delante de C, o sea, primero que C, o delante de C, o antes que C, está B. Claro, ese término antes estaría, me parece más que no genera ambigüedad. Claro, ahí sí. Sino Claro, en que, todo caso yo tendría que explicar que ya no delante de, sino antes. Ya bueno, sino que yo entiendo que o cuando tú escuchas, delante, antes de, creo, ¿no? yo Ya, te entiendo profesor. la duda, porque eh, tú te imaginas una cola, ¿no? O sea, yo alguna vez, yo he hecho colas, por ejemplo, para el banco o para algunas otras entidades, y cuando Sí, alguien sí. está delante de, uno se imagina, o sea, te imaginas hacia adelante, pues, ¿no? No te vas atrás, ¿no? Entonces, por ahí va la confusión, entiendo. Pero en este contexto, cuando decimos delante de, nos vamos hacia atrás, ¿no? O sea, ¿qué letra está delante de C? B. En este contexto se entiende así, ¿no? Delante de, o sea, delante de se entiende como antes de, o Ah, primero que, ya. en este contexto. Ok, profesor. Gracias por la duda, profesor. Muchas No, gracias. es a ti. Muy bien, colegas, nuevamente gracias por asistir. Nos vemos, Dios mediante, por supuesto, el día domingo con el tema de los prefijos. Muchas gracias y cualquier cosa ahí nos pueden escribir. Siempre estamos con Giancarlo, con el doctor Giancarlo, con el colega, siempre estamos tratando de difundir y socializar estas charlas gratuitas para ustedes que han estado inscritos en sus diferentes cursos por iniciativa de... Nos vemos y que tengan buenas noches. Nuevamente gracias. Saludos.